Bueno, yo le envié a Sandra hoy en la mañana en un drive que una colega que está aquí en el curso, Malapaola, hizo el favor de llegarme con el PDF de Aira del sotismo. ¿Lo pudieron leer? ¿Pudieron, pudieron echarle un ojo? Con un Podríamos par que me... confirmar si llegó a Sí. todo el mundo. Mm. No, a mí no me ha llegado. Yo, Uy, yo tampoco lo recibí, no entonces le llegó a podría... nadie entonces, por lo que veo, todos están poniendo que no. No, No lo enviaron, parece. Uf. no, yo Bueno, no, yo no, no Bueno, tengo todos mi decimos correo. que no va. sí, no llegó. Entonces, esto cambia un poco en principio cómo iba yo a presentar el texto. Aquí les puse el drive, descárguenlo, porque entonces léanlo después que terminemos la clase. Le voy a tener que presentarlo entonces de otra manera. Es siempre más engorroso hablar de un texto que no se ha leído. Es un poco más complicado, no se va porque quizás vuelve entonces el tono un poco más didáctico, no tener que explicar o leerle fragmentos específicos, que es entonces descárguenlo y lo leen después cuando terminemos la charla. El texto de Aira es un texto que intenta, después lo van a ver, intenta reconocer cuándo empieza a establecerse la mirada como mecanismo de organización del arte y la literatura. Y habla de cómo la prosa cristalina de la ilustración, detrás del cristal de la prosa cristalina de la ilustración, hay un sujeto fundamental, que es el hombre en mayúscula. Y a partir de ahí, Aira, creo que menciona, yo no leí el texto hoy, pero lo he leído varias veces, un libro de Montesquieu donde hay dos persas que recorren Francia. Y entonces Aira reconoce ahí como el inicio de la mirada extranjera. Es decir, que para pensar el país del que es, cómo hacerlo si no eres, cómo hacerlo distinto si no es desde un lugar de extrañamiento, si no eres un loco, un ingenuo, un gigante, algo así dice Aira, creo recordar. Y dice entonces que ahí, dentro de la ilustración y dentro de la razón, como corriente filosófica, se inventa la ficción como un auxiliar del pensamiento, en el sentido de que para poder mirar Francia desde otro lugar, Montesquieu tiene que inventarse dos personajes, tiene que inventarse dos persas, y entonces ahí reconoce la mirada extranjera. Esa mirada extranjera, en cuanto empieza a copiarse, tiene algo que ver con lo que hablamos en la primera clase, deja de convertirse, pasa de producción a producto. Si la primera vez es ingeniosa, en cuanto eso empieza, y entonces reconoce un poco la reproducción de ese mecanismo, que entonces se convierte en lo que conocemos como el sotismo, como algo que va muy a la saga, pero acompañando el desarrollo del capital en la modernidad, ¿no? Como un mecanismo que al final está reproduciendo una lógica económica específica. Pero lo que me interesa, más que hablar del tema de la mirada y del tema del exotismo y de cómo se cuentan entonces determinados territorios que de repente ya están ahí, ¿no? Cuando uno empieza a contar China, Asia, lugares distantes, ya esos lugares están en la realidad, dice Aira. La literatura es un poco un ready-made, basta con ir a ver y comprobar lo que se escribió, ¿no? Pero entonces a mí lo que me parece interesante es cuando él, bueno, toda esta primera parte me parece fundamental, es cuando él empieza a un poco a derivar cada vez más hacia la cuestión latinoamericana en el texto. ¿Qué significa en el texto contar cada uno de los países de nosotros? Y Aira dice algo que para mí sigue estando presente, que es que como latinoamericano uno no tiene que viajar grandes distancias para reconocer zonas que en principio pueden parecer exóticas a nosotros. Basta con asomarse a la ventana
o cruzar de un país que está al lado del otro, ya nos vamos a encontrar con territorios, con culturas o con hábitos que son en principio distintos a los que nosotros manejamos. Y eso establece como otra relación con el entorno. Pero también dice una cosa importante, que es lo que yo quiero señalar, y es lo que a mí me parece lo que nos constituye en tanto latinoamericanos y lo que puede producir como una estética particular de acá. ¿Cuáles son las condiciones en las que se escribiría en un territorio como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, él menciona una novela que a mí me parece fundamental, que se la recomiendo a todos fervorosamente, se llama Macunaíma, de Mario de Andrade. Uno de los grandes problemas que hay en la enseñanza de la literatura latinoamericana, en nuestras academias y demás, es cuán de espaldas está a la literatura brasileña. Eso para mí tiene una connotación casi criminal. Y Macunaíma, que es una novela que se escribe en los años 20, es una novela que cuando la leemos, por ejemplo, muchas de las cosas que leemos después en la institucionalización de la literatura latinoamericana a partir del boom y demás, no nos van a sorprender, porque ya están hechas ahí con un nivel de desparpajo, con un nivel con un nivel de descaro en buen sentido, de soltura, de diversión loca, que es absolutamente impresionante. A mí Macunaíma me parece como una obra maestra, pero bueno, eso no es nuevo, no solo a mí. Y hay otros textos brasileños que creo que viene bien recomendar. Quizás el más importante es Gran Sertão Veredas de Guimarães Rosa. No sé cuánto lo han leído, pero básicamente podemos estar hablando de un Quijote del nordeste brasileño. Yo más o menos lo ubico en ese lugar y en esa magnitud. Así de importante me parece esa novela, ¿no? Que bueno, naturalmente está en el canon del portugués y de la brasileñidad en primer lugar, pero a mí siempre me resulta curioso cómo, naturalmente, se conoce en América Latina, pero no es un texto, ¿saben?, que tenga el peso que tiene que tener en la educación sentimental de cada uno de nosotros. Lo que quiero decir, es un texto que se maneja y se manosea mucho más en los corridos literarios y todo, pero no en nuestra formación como lectores, ¿no? Y es un texto al que habría que acercarse tempranamente para poder desjerarquizar muchas de las cosas que nos dan. Pero lo que dice Aira, que a mí me interesa sobre todo rescatar, y que nos da un pie para lo que podamos conversar hoy, el rato que vayamos a hablar de esto, porque como ustedes saben, el tema de Latinoamérica es algo que he señalado aquí varias veces, lo que me interesa pensarlo, es cómo, aquí les voy a citar un fragmento donde habla de uno de los libros fundamentales del exotismo decimonónico, que es Madame Crisantemo de Pierre Loti, un autor francés que es uno de los primeros que empieza a contar Japón desde la visión de un europeo. Y yo no lo he leído, pero creo que fue muy popular en su momento. Y él lo contrapone a Macunaíma y dice lo siguiente, Aira. ¿Qué diferencias hay entre Macunaíma y Madame Crisantemo? Dejemos de lado las intenciones que nos extraviarían en un dédalo de suposiciones. Tampoco sería correcto apelar de entrada a la calidad. Es obvio que Macunaíma es una obra maestra y Madame Crisantemo una vulgar novelita de consumo, pero la consideración de la calidad debería venir al final como un resultado. La diferencia se resume en este hecho misterioso. Mario es brasileño, Loti no es japonés. Ahora bien, ¿no debería esto señalar una ventaja para Loti? No es Mario de Andrade, no es Mario el que está manipulando un ready-made o en todo caso un fait accompli como es su brasileñidad. Creo que no, que toda la ventaja sigue del lado de Mario, y esto por un detalle clave. Loti, en su rol de productor de libros para lectores que los reclamaban, puso la literatura del lado del status quo y la usó para no volverse japonés, para seguir siendo francés, mientras que Mario hizo de su obra una máquina para volverse brasileño. Y aquí viene lo más importante, y lo que me parece a mí que hace la ficción. Y él dice, bueno, es verdad que Mario ya es brasileño, pero que Mario sea brasileño es una cosa que está dada en la contingencia y en el azar, es un accidente.
Lo que Mario hace es actuar como si fuera brasileño, porque lo que la literatura hace, dice Aira, que me parece muy bien, es que trata de hacer que valga la pena que ser argentino, valga la pena ser brasileño. O sea, lo que quiero decir con esto es que la literatura es una propia invención, es hacer como si, es inventar lo que ya está dado por la contingencia y el azar, ¿no? Me parece muy importante eso. Y es algo que él dice que entonces es evidente que en América Latina se puede hacer de una manera, me parece hoy, y eso me parece que sigue vigente, de una manera quizás como más natural que lo que se puede hacer en Europa, porque hay todavía como un quantum no codificado. ¿Qué quiere decir? A mí me parece con eso, ya cada cual lo puede leer naturalmente y sacarlo de ahí significantes y lecturas que no tengan que ver directamente con la mía. Pero obviamente todo el territorio de América Latina está cartográficamente conocido. A mí lo que me parece es que es todavía un puzzle que uno puede armar y desarmar a partir de lugares no previstos. Es muy difícil, no creo. Hay mucha gente que ha cantado ya el declive metafísico de Occidente, el cansancio metafísico de Occidente, refiriéndose sobre todo naturalmente a Europa, que es el corazón de lo que entendemos por tal, a partir de la Tierra baldía de Eliot sobre todo. Pero Aira va un poco más atrás, va al que es probablemente el eje fundamental de la novela, entendido como el mecanismo narrativo de la modernidad más presente y más importante, que es Flaubert, ¿no? Y entonces él habla de Madame Bovary. Pero yo quiero hablar de otro libro de Flaubert un poquito más adelante, porque Aira dice, y acá se los leo para que esto quizás adquiera una mejor traducción para ustedes. Dice, es cierto que él ya era brasileño, pero eso es lo que la modernidad ha puesto en la contingencia y el azar. Para hacer inteligible este dato, el brasileño debe hacer además como si fuera brasileño. Y no hay otro medio para hacerlo en la realidad. Me parece evidente eso. Los absolutos del pensamiento se tiñen de ficción para entrar a la vida. Y esta es la definición última con la que yo trabajo. La literatura es el medio por el que un brasileño se hace brasileño y un argentino argentino. Es lo necesario para que el Brasil se transforme en el Brasil, para que la Argentina llegue a ser la Argentina, en última instancia para que el mundo se transforme en mundo. Y no hablo de llegar a ser un brasileño o un argentino de verdad, genuino. La autenticidad no es un valor que esté dado de antemano, esperando al individuo que lo ocupe. Por el contrario, es una construcción como lo es el destino o el estilo. No se trata solo de ser brasileño o argentino, sino de inventar el dispositivo por el que valga la pena hacerlo y vivir una vida haciéndolo. No puede negarse que países como los nuestros, históricamente nuevos, ofrecen mejores condiciones para poner en marcha este mecanismo, en tanto conservan un quantum no inventado. Pero también se lo ha hecho en países viejos, en naciones ya cerradas en su universalismo, en la patria misma del hombre. Por ejemplo, Madame Bovary, novela tan parecida a Macunaíma. A mí no me lo parece, pero bueno. El mismo rastreo de la nacionalidad a partir de mitos, el mismo tratamiento científico de los estereotipos, pero queda una diferencia esencial. Flaubert se hace francés en el desprecio, ahí donde Mario se hace brasileño en el amor. El horrendo exotismo de las ciudades francesas de provincia se clausura con la idiotez y la muerte y vuelve a abrir el camino a nuevas superficies, a nuevos deslizamientos que están lejos de cesar. Hay una diferencia, no sé, me parece que está más o menos claro, ¿no? Como lo que él habla de... Esto que dice Aira no es nuevo, esto lo ha dicho muchos autores a lo largo del siglo XX. Creo que toda la idea del boom latinoamericano y de sus predecesores más ilustres, entre los que quizás el que más yo haya leído sea Alejo Carpentier, manejan esta tesis, pero la diferencia fundamental es que muchísimos de ellos, incluidos los autores fundamentales del boom, manejan esa brasileñidad, esa argentinidad, y cada uno de los gentilicios de cada una de nuestras naciones lo manejan de manera exótica, lo manejan lo están convirtiendo en producto mayoritariamente. Cuando Carpentier, por ejemplo, habla de la literatura latinoamericana y habla de los novelistas que los anteceden a principios del siglo XX, sobre todo los llamados novelistas de la tierra,
Rómulo Gallegos en Venezuela, Mariano Azuela en México, José Eustacio Rivera, Ricardo Guiraldes, que son quizás los más célebres con La Vorágine y con Don Segundo Sombra, los ubica como algo que es falso y es mezquino, los ubica como unos autores menores, como gente que está todavía trabajando con el color local, con el costumbrismo, que no alcanza como cierta universalidad, que no merecen Europa, digamos. Y ahí viene para mí la gran falla de muchos de los autores latinoamericanos importantes que son reconocidos como tal. Y es que están todo el tiempo tratando de merecer Europa. Quizás el ejemplo principal de todo esto, sobre todo entre los autores más conocidos, sea Cortázar. Cuando hay algo que se desprende, y es que ya nosotros somos Europa también, nosotros contenemos Europa. Yo al menos he aprendido esto en dos autores que son evidentes y que para mí son los más importantes de la lengua en el siglo, que son Borges y Lezama. Son gente que no actúa tratando de merecer un reconocimiento externo y que por tanto no actúan hacia la literatura, hacia la realidad latinoamericana desde el desprecio, desde cierto sentido trágico último, que está bien articularlo, no pasa nada, pero cuando uno lee Rayuela, por ejemplo, uno la puede leer en una clave que viene de ese cansancio metafísico, de ese autor intelectual que no encuentra salida, en el personaje de Morini, sobre todo, que es un poco el alter ego de Cortázar, y la literatura latinoamericana como más explosiva para mí no pasa por ahí. Para mí pasa por lo que está diciendo Aira, cómo Mario Andrade se convierte en brasileño a partir del amor. Esto puede parecer un concepto un tanto vago o un concepto un tanto cursi. No hay problema con lo cursi, ya sabemos, pero contiene un mecanismo, un dispositivo narrativo muy potente, porque es el dispositivo narrativo que se desprende a partir de que Flaubert clausura cierto tipo de relatos, como él dice, como dice muy claramente Aira, porque al mismo tiempo que Madame Bovary abre en estilo y en forma el camino para la novela como dispositivo de la modernidad, lo que hace es que cierra determinados temas también. Hay determinados temas que a partir de Madame Bovary me parece que lo captan y que captan un territorio, esa provincia estúpida y horrorizante francesa, que es un gesto que luego se traslada como a otros contextos y tú dices, bueno, pero esto exactamente que está... Me parece que hay mucho de eso en la literatura latinoamericana de hoy, por ejemplo. Siempre se cuenta se cuenta donde parece que no hay salida, no parece haber para nuestros territorios y para nuestros personajes más nada al final que la desgracia. Y me pregunto hasta dónde eso no es un mecanismo de la violencia y demás, del modo en que muchas veces tratada, no es un mecanismo de exotizar nuestras realidades, ¿no? Hay un momento donde él dice, deja ver, donde Aira dice algo que sí, a mí lo que me gusta del texto, no sé ni siquiera en qué momento fue escrito, es que, no lo encuentro ahora, es que tiene muchas resonancias, es un texto que es transversal a todo el siglo XX y que es transversal también a lo que está sucediendo hoy, que a mí me parece, pero dejen ver dónde está. Bueno, ese fragmento no lo encuentro, pero después... A ver si está acá. Y estoy tratando de acordarme ya memoria, pero no... Bueno, vamos mira, uno se da cuenta de esa... Yo quería mencionarles otra novela de Flaubert. No tanto Madame Bovary, que es más conocida, bueno, por razones más que justificadas, pero hay un pasaje mínimo en Bovary Pécuchet, creo que se pronuncia, yo no sé francés, otra novela de Flaubert, donde los personajes, Bovary y Pécuchet, que son dos tipos que viven, yo no sé si en París o en algún pueblo así, pero bueno, en una zona urbana, uno de ellos se conocen, tienen una vida, la verdad, en la que no pasa absolutamente nada, una vida de funcionarios, de burócratas de tercer orden, y uno de ellos se gana una herencia. Y entonces se compran una finca, se compran unas hectáreas de tierra y se van allí a tratar de hacer alquimia, o sea, pasando por encima de cualquier evidencia científica. Y es una novela muy rocambolesca, muy cómica también, ¿no? En lo que a estos sujetos no dejan de pasarle cosas absurdas y también merecidas
por su grado de estupidez y de improvisación. Pero hay un momento que cuando yo lo leí, yo dije, bueno, esto aquí cierra un camino y abre otro, donde los personajes están intentando establecer combinaciones entre un cerdo y un pavo, una gallina y un lagarto, y que le salga una cola de algo a un mamífero, una cola de reptil, y los personajes, y ellos naturalmente no pueden, no lo logran. Yo lo leí ahí como una especie de guiño donde digo, bueno, aquí esto, ¿a qué le suena eso? Aquí se abre la literatura para América Latina. Aquí en este mecanismo, donde estos personajes no pueden crear eso, se abre. Déjame ponértelo, espérate. Okay. Déjame ponértelo, algo así. Algo así. Yo dije, bueno, estos animales o estas criaturas que estos dos personajes franceses están queriendo crear y que escapa completamente de su fauna, de su entendimiento y de su comprensión, son las criaturas que pueblan novelas como 100 años de soledad o La guerra del fin del mundo, y donde entonces yo problematizo lo que hacen novelas como esa. Es que exactamente, Elena, el realismo mágico. Entonces, lo que me parece que hacen muchas novelas como esa, donde está mi problema, sigue estando mi problema con algunos de esos textos, que naturalmente muchos son textos deslumbrantes, es que agarran el cerdo con cola de reptil y no trabajan con el cerdo con cola de reptil, no trabajan sobre él. Hay una traducción literal del cerdo como cola de reptil y hay una venta de ese cerdo con cola de reptil a Europa y le dicen, miren, esto que en Beauvoir y Pécuchet ustedes no pueden hacer, aquí lo tenemos, aquí nos nace. ¿Y qué es lo que hacen esos textos? No actúan como si fueran, que es lo que hace la ficción. Esos textos toman lo que está en la contingencia y el azar y lo presentan como maravilloso, lo presentan como exótico. No problematizan lo que ya somos, lo que nos ha sido dado. Y eso para mí lo que hace es como que es algo que habla Aira, se desliza casi sobre la realidad, es decir, la exotiza. Ese es mi problema con buena parte de la literatura latinoamericana, algo de lo que naturalmente no estoy diciendo que escape. Hay una distancia abismal entre la conciencia crítica que uno puede tener como lector y la ejecución de la escritura. Si uno se fuera a llevar por la conciencia crítica que uno ejerce como lector y fuera coherente con eso, uno directamente no escribiría, porque uno nunca, me parece a mí, y es lo más saludable también que le puede pasar a un escritor, ¿no? Que sea infinitamente un lector mucho más eficiente, mucho más riguroso, mucho más agudo que lo que puede escribir, que siempre es un ejercicio en ese sentido mucho más defectuoso. Entonces, ahí a mí me parece que hay como algunas claves importantes de lo que a mí me interesa, ¿no? Y lo que me interesa pensar también es América Latina, porque hay también otra figura que es fundamental en la literatura del continente, que es Faulkner. Y en Faulkner hay también un destino trágico, como lector de la Biblia que es, y lector de Melville que es también un lector muy fuerte de la Biblia, porque estos autores gringos fundamentales y exuberantes y monumentales tienen un recorrido como lectores que es muy grandilocuente, en el sentido de que solo leían los grandes textos y trabajaban con ellos, y las referencias sí, siempre son unas referencias casi míticas. Y entonces, a mí lo que me parece es que eso establece un registro retórico, un registro literario, como naturalmente, como muy saludable, pero contar el continente solo desde ahí y decir que solo éramos eso, ustedes si se fijan, como todos los autores que descienden directamente de Flaubert tienen como esa ambición, ¿no? La ambición de contar una América Latina desbordada, que está bien, pero ahí pasa lo siguiente. Lo detectan, y también me parece que muchas veces lo detectan con cierto grado de imprecisión. Una América Latina barroca. ¿Y qué quiere decir esto? A mí me parece muy importante, porque yo sí creo que estamos en un territorio sumamente barroco.
pero las lecturas que se hacen del barroco más filtradas por el conocimiento transmitido, más filtrada por la academia, más filtrada por la institución, más filtrada también por la literatura en su presentación convencional, es la del barroco como un movimiento artístico específico, y esa traducción de ese movimiento artístico específico cómo tiene su representación en la realidad latinoamericana. Es decir, contrastes entre luces y sombras, horror vacui, una exuberancia que se confunde mucho con el decorado y con la ambientación. Y hay mucha literatura que se produce desde ahí. La literatura de Carpentier, por ejemplo, si ustedes la leen, es una literatura aparentemente barroca o barroca, porque está llena de incidentales, llena de descripciones, llena de adjetivaciones, una literatura como colorida en ese sentido, pero para mí el barroco no está ahí, porque esa es la superficie. Para mí el barroco está en el procedimiento, está en lo que hay debajo, y cuando uno lee la literatura de Carpentier, por ejemplo, se da cuenta de que, de hecho, él lo decía hasta con cierto tipo de orgullo, en El siglo de las luces, que es una novela que les recomiendo muchísimo también, todos los capítulos tienen más o menos la misma proporción, el mismo tamaño. Y cuando uno lee también su barroco, eso es algo profundamente cartesiano y racional. No es algo barroco en su procedimiento. Y cuando uno lee sus descripciones y sus textos, son textos también que tienen la misma estructura, los aciertos homogéneos de los que hablaba Lezama, que le leí en la primera clase, ¿no? O sea, es exuberante, pero es exuberante siempre de la misma manera. En cambio, lo que a mí me interesa del barroco, lo que abre el concepto del barroco y en donde empiezan a caber entonces muchos más autores latinoamericanos, tiene que ver con el barroco como procedimiento, como una noción de injertos, de cruces, algo que es desmesurado, pero que no tiene una estructura sólida detrás. No es una catedral, es una maleza. No sé si entienden lo que quiero decir. No hay esas proporciones detrás como clásica, cimentando esa arquitectura, sino que es naturaleza convertido en arte. Deja de ser la naturaleza entonces como el lugar exótico, ¿no? Como un lugar meramente descriptivo. Eso es el barroco. Es un procedimiento de injertos, un procedimiento de cruces, de lenguas bastardas con como posetas del idioma que uno se da cuenta que, por ejemplo, son palabras como muy castizas y que ya no se usan en la metrópoli y que quedaron un poco sedimentadas en determinado territorio y que son palabras de un español más antiguo. Esos cruces, esas nociones, es exactamente el barroco. Y a mí me parece que la mejor literatura latinoamericana siempre bebe de esa tradición, siempre bebe de ese procedimiento. La diferencia fundamental entre Lezama y Carpentier, entre Lezama y Cortázar, es justamente esa. Es alguien que ya tiene Europa adentro y tiene a Europa como un subconjunto de un continente o una realidad mucho más vasta. Claro que tener a Europa no es fácil, eso hay que merecerlo. Tener a Europa no significa que nosotros tenemos a Europa por contingencia de azar. Tener a Europa significa que nosotros tenemos la posibilidad ya de filtrar ese saber en el saber particular que nos está dado en cada uno de nosotros como naciones, como cultura y como territorio, ¿no? Pero eso naturalmente lleva esfuerzo y lleva una tarea ardua, que bueno, que es la que hace gente como Lezama, la que hace gente como Borges. A veces no hay que hacerla, a veces el arte es tan maravilloso y tan milagroso que eso se expresa muchas veces sin un ejercicio meramente intelectual, ¿no? El arte no tiene que pasar por un ejercicio de conciencia de sí mismo. Eso lo pueden hacer alguna gente y otras no tienen nada que ver. Reinaldo Arena, por ejemplo, no era un intelectual. De hecho, García Márquez no era un intelectual. García Márquez era más un artista. ¿Puedes dar un ejemplo de algún autor o autora contemporánea que practique ese ejemplo de barroco de maleza? Bueno, a mí me parece, no sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, un autor colombiano que se llama Tomás González, muchísimo, me parece que lo hace. En Colombia también lo hace Juan Cárdenas, me parece que lo hacía Daniel Sada en México, muchísimo. Deja ver quién más. Ahí anoten, Daniel Sada, Juan Cárdenas, Tomás González, María Moreno en Argentina es una autora deslumbrante, una autora que trabaja con el error todo el tiempo. Una autora, aquí busquen un texto que ella publicó en página 12. Tiene un libro muy bueno que se llama Blackout. Y bueno, tiene muchos más libros, creo que es uno de los últimos.
pero tiene un texto en página 12 maravilloso que se llama algo así, reivindicando cierto error de alguien cuando habló que haya novelas de Borges. Búsquenlo porque les va a dar como mucho esa noción de lo que estoy hablando, ¿no? De trabajar con lo que supuestamente está mal, de trabajar con el error, de salirse de ahí. Sí, Elástico de Sombra de Juan Cárdenas es muy buena, también Los Estratos, también El Diablo de las Provincias. Esos son autores que a mí me parece que hacen lo que les estoy diciendo. Se me quedan, ¿no? Puedo seguir pensando y por ahí va a ir saliendo, pero autores contemporáneos que a mí me interesan en ese sentido son esos. Naturalmente, también me interesan autores como de otras corrientes. Me gustaba muchísimo Carlos Busquet, que trágicamente murió hace unos 3, 4 meses, creo, y que tuvo apenas 2 libros, y que es un autor sumamente nihilista. No tiene mucho que ver con lo que les estoy diciendo. Un autor que tiene una novela que se llama Bajo este sol tremendo, y otro libro que se llama, algún argentino que hay ahí que me lo recuerde si acaso, el del libro del psicópata. Bueno, quizás se me olvidó, leo las cosas, se me olvidan los títulos. Son 2 libros breves y son 2 libros excelentes. Bueno, Carlos Busquet tiene... Porque a mí me interesa lo siguiente, por ejemplo, el próximo libro de ficción que yo quiero hacer, yo me doy cuenta de que estos territorios que parece que ya están codificados, uno tiene todavía la soltura. El otro colombiano se llama Tomás González. Aquí lo pusieron. Mira, sí, Natalia lo está poniendo. Magnetizado, exacto. Magnetizado es el otro libro de Busquets. Es excelente. Pero primero Bajo este sol tremendo es una novela, a mi juicio, perfecta. Una novela impactante. Hay un autor brasileño contemporáneo. Hay 2 que yo tengo cierta debilidad por la literatura brasileña porque la empecé a husmear un poco tarde. Fui también víctima de esto que les estoy diciendo, ¿no? De que vivimos en unos sistemas de estudios y unos cursos de referencia donde la literatura brasileña se menciona de pasada, pero no tiene el lugar que debería tener para malestar de nosotros. Joao Gilberto Noll se llama este autor brasileño contemporáneo, y el otro es Raduan Nazar, que lo publica Sexto Piso, que es la editorial donde yo publico, y son... ¿Lo tienes ahí? ¿Tienes ahí, Alberto? No, sí, sí, es excelente. No te escucho, dime. No puedes quitar el... Sí puedo, no sabía que podía quitarlo. Sí, por eso tu tema me trae, o sea, me identifico mucho porque, por ejemplo, es el único, aparte de Clarice Lispector, claro. Es lo único que he leído de Brasil, lamentablemente, pero ahora me da más curiosidad porque esa novela que le encontré de casualidad me gustó mucho. Sí, yo ayer es muy bueno, y bueno, Clarice Lispector, Armada. desde luego, ¿no? Sí, no, esa no la he leído, pero lo recomiendo enormemente. También Raduan Nazar, yo creo que se puede encontrar al menos en México, España, en Colombia también, porque Siglo del Hombre distribuye a Sexto Piso. Son autores brasileños como importantes, ¿no? Y sí, hay, no sé, eso es todo un tema, pero podemos empezar a hablar también de todas las mujeres latinoamericanas que han estado en un segundo plano y que son autoras fundamentales, ¿no? En Chile, María Luisa Bombal. Yo no he leído a Elena Garro, pero todo el mundo dice que es excelente. Lo que quiero decirles sobre todo es que hay posibilidades de, si uno se queda, por ejemplo, en las lecturas del boom, a uno le parece que Latinoamérica está clausurada, pero en cuanto uno sale de ahí, uno empieza a notar una movilidad y una posibilidad. Rosario Castellanos es excelente. Yo he leído varios cuentos de Rosario Castellanos, sí. Uno empieza a notar la posibilidad de inventar territorios. No porque esos territorios no estén ya ahí, sino que se inventan en la combinación, como les digo. Yo, por ejemplo, tengo muchos deseos de escribir un libro que ya tengo, sé más o menos cuál va a ser el argumento o los personajes o la atmósfera, pero es un libro que se va
sí, y no, sí, del periodismo brasileño yo no, apenas conozco. También está Horacio de Campos, que es un brasileño fundamental, lo recomiendo muchísimo. Yo me estoy leyendo, yo ahora de periodismo brasileño me estoy leyendo me estoy leyendo un autor que se llama Márcio Moreira Alves, que tiene un libro sobre la revolución sobre la dictadura brasileña y todo eso, que está súper bueno también, y bueno, lo comparto un poco. Como les decía, yo por ejemplo quiero escribir un libro que va a... Sí, Venturini también, yo no lo he leído lamentablemente. Un libro que va a recorrer Dominicana, Haití y el oriente de Cuba. Pero Dominicana, Haití a nivel de pueblos. Sé lo que voy a ubicar ahí. Voy a ubicar como todo un tráfico de beisbolistas que hay desde Cuba. Eso ocurre realmente. Yo tengo como varios testimonios, pero lo que quiero hacer es ficción. Tengo que ir a ese lugar para poder hacer el libro que quiero hacer. Tengo que ir a Haití, a Dominicana he ido, pero quiero ir pensaba ir en 2020, pero la pandemia echó abajo todo, ¿no? Y si se fijan, es un trozo de realidad que no tiene que ver con naciones, porque a mí no me interesa para nada el occidente de Cuba, me interesa el oriente de Cuba, me interesa ciertas zonas de Haití, me interesan ciertas zonas de Dominicana. Y uno puede establecer como esos territorios, uno sabe que puede reconfigurar naciones en el sentido de reconfigurar hábitos, algo que escapan a las divisiones políticas administrativas que hay en el continente. Toda la región del Caribe colombiano, la región del Pacífico, todas las comunidades negras del Perú. Ahí hay unos vínculos que siempre habían estado como desconocidos para mí, y yo empiezo a reconocer como unas coordenadas que se trazan y que siempre han estado ocultas en esa idea de Caribe, por ejemplo, y las maneras como convencionales en que lo entendemos y exóticas también, el Caribe de jolgorio, el Caribe del goce de los cuerpos, el Caribe que parece ser como una eterna parranda, el Caribe chistoso. De todo eso hay muchísimo. Todas estas cosas siempre se han codificado ya y se vuelven. Rita Indiana es excelente. Y trabaja con esto. Para mí es una de las autoras fundamentales, que más claro tiene esto. Y tiene un libro donde lo hace, que lo tengo acá. Acabo de terminarlo, que es Hecho en Saturno. A ver, aquí lo tengo, sí. Está Hecho en Saturno, que es un libro que habla de un chico dominicano, hijo de un guerrillero, adicto a la heroína y que va a Cuba a rehabilitarse. Y empieza a establecer unos cruces ahí interesantísimos, ¿no? Que normalmente a mí... Ah, sí, Cata, claro, puedo hablar de eso. A mí me interesa eso porque empieza a desubicar lo que se llaman como literaturas nacionales, ¿no? Yo difícilmente me interesa una novela que ocurra en Lima, que ocurra en Bogotá, que eso tiene sus premios locales, tiene sus premios también pero me parece que es hora completamente como de cruzar, incluso como las novelas más potentes de los, no sé, por ejemplo, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que le fue tan bien, ocurre en Veracruz. Empiezas a deslocalizar como ciertos sitios, porque me parece también que la literatura nacional, que es el tema que echa adelante el dispositivo de la novela realista, es una literatura que para mí en este momento está muerta. Para mí es como la literatura más provinciana que pueda haber, porque está como completamente secuestrada por la corporación. Cuando yo digo esto, no digo que no estoy renunciando al mercado editorial, ¿no? Pero creo que hay mucho más que se cree para intervenir todavía en ese mercado editorial y para proponer otras cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por ejemplo, para ponerle un ejemplo mínimo, pero que quizás a ustedes les puede ilustrar. Yo entregué para una antología de Granta hace unos meses, que hizo una selección de autores jóvenes de Hispanoamérica, un relato que ocurre en unos pueblos de Cuba y yo los nombro Colón, Cárdenas, así. Son nombres que quieren decir todo y quieren decir nada. Y cuando los editores, que Granta es una revista inglesa, lo están revisando, me dicen, bueno, Carlos, qué sé yo, está bien, más en los apuntes que creen que sugerencias.
Y me dice, ¿no crees que aquí al principio debamos poner como Cuba o algo así para ubicar al lector? Y eso ejemplifica todo lo que les estoy diciendo. Y mi respuesta fue como, no, en lo absoluto, si deliberadamente Cuba no está puesta, porque lo mejor que le puede pasar al lector es que yo lo desubique, en el sentido de que qué interesa si lo que estoy contando, si es qué significa exactamente Cuba. Eso es una ficción, es lo que le digo. Porque lo que está ocurriendo en Colón y en Cárdenas, no está ocurriendo en Cuba, no está ocurriendo en ese lugar. Cuando le pongo Cuba a eso, estoy filtrando todo el relato a partir de una mirada específica, porque Cuba, como todas las naciones, hoy es un significante que es un producto, que es una mercancía. Cuba, Colombia, Francia, Nueva Zelanda, Australia, absolutamente todo eso está codificado por un saber anterior al libro que vamos a leer de ahí. Pero Colón, Cárdenas no está codificado. Por eso me interesa trabajar a nivel de territorios, nombrar de esa manera, nombrar que desubique. Cuando pasa ahí, aunque esté ocurriendo en Cuba, el relato está en inglés y está en la web de Granta, pero en español se los puedo pasar, pero está en PDF, no sé cómo carajo hacerlo. Si María Paola me ayuda y lo convierte en un drive, yo se los paso ahora mismo con gusto para que vean lo que les estoy diciendo. Ahora... Vale, ¿te parece si te escribo por WhatsApp y me lo pones ahí? Dale, escríbeme y te lo paso ahí. Denme un segundo para buscarlo, chicos. El que les voy a pasar es un PDF que no es tiene como, quizás tendrá como un par de ratas o algo así, porque es la versión penúltima que me enviaron, y cuando yo envié con esos arreglos ya salió en la web, ¿no? Nunca me lo devolvieron. Entonces como que no tengo digamos, aquí está, se los paso enseguida. A ver, voy allá. Listo, ahí va. Entonces lo que les estoy diciendo, a ver si me entiendo, yo no tengo ninguna postura parricida, ni de pelea, ni de molestia con todos estos autores consagrados. Lo que pasa es que hay que implementar un poco como esta idea para tratar de meternos en otras curvas también, es lo que le quiero decir. El canon, todos esos canon son siempre artificios, incluso si uno está metido en ello, tiene que saber también que eso parte siempre de una arbitrariedad. Y que eso supone, primero por razones muchas veces de mercado, económica y políticas también, la supresión o el paso a segundo plano de otros textos. Está bien, Ernesto. Muchas gracias a ti. Y el tema mío, francamente, yo no tengo ninguna pelea particular ni con Vargas Llosa, ni con García Márquez. Cortázar me molesta un poco más por otras causas. Mi idea simplemente es como establecer otros sentidos, porque me parece que esas lecturas y establecer solo a partir como los estándares de esos autores produce muchos textos que ya también como que son productos, ¿no? Y... O sea, mucha literatura masculina de premios Alfaguara y de todo eso que lo que querían ser era como el relevo de ese tipo de intelectual, ¿no? Del intelectual macho central nacional en cada país, el Carlos Fuentes de México, el Vargas Llosa de Perú. Si lo miran, van a poder ubicar cómo se reproducen esas figuras y cómo los textos que se producen desde ahí son siempre más o menos similares, hablan más o menos desde el mismo lugar. Y muchas veces, o todos estos epígrafos ni siquiera tienen el talento literario que tenían estos autores, ¿no? Que mal que bien nos dejaron libros importantes. Entonces, sí, José Donoso me parece distinto, ¿cómo no? José Donoso me parece distinto. Y lo que me da tristeza de José Donoso es cómo sintió que porque era justo, José Donoso es como la quinta pata de esa mesa, ¿no? Y siempre se sintió como desplazado y sintió ahí como que había una falta hacia él, como que había una ausencia de reconocimiento, porque quería amanecer abiertamente como ese lugar central del boom, ¿no? O sea, Carlos Fuentes no tiene nada que hacer al lado del Onceno Pájaro de la Noche, por ejemplo.
o el lugar sin límites. Y te das cuenta de cómo fue funcionar eso y cuán subyugante es. Claro, porque me parece que la avalancha de mercado y de representación de esos años, de lo que significa el boom, era como muy tentador y era muy doloroso quizás no pertenecer ahí de la manera en que tú creías que debías pertenecer, algo que le pasa a Donoso. Y ahí me da como un poco de pena con él porque el tiempo termina como, los años terminan como poniendo todo eso en su justa medida, ¿no? Que es algo totalmente sin importancia, algo sumamente menor y secundario y no tiene el trascendentalismo que ellos le creen dar. Y al contrario, me gusta muchísimo como los autores que están en esa cresta y que se resisten o que ya pueden mirar todo eso con cierta perspectiva o con cierto carácter, ¿no? Autores como Gabriel Infante en Cuba o gente después como Reinaldo Arenas, pero también Manuel Puig en Argentina. Hay muchísimos, ¿no? Bueno, un tipo como Saer también en Argentina es fundamental, o Arguedas en Perú. Sobre todo mi molestia fundamental con Cortázar, que son varias, pero la principal es cómo trata a José María Arguedas con un absoluto desprecio de parisino petulante, que le puede decir lo que es América Latina y lo que no, y creyendo que el color indígena en Arguedas, que no produce indigenismo, entendido esto como también como una literatura como muy pacata, sino que Arguedas es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de lo que les digo, de un cruce de lenguas, entre lenguas nativas y castellano, y una cosa que es rarísima y que es deslumbrante. Y estos autores centrales, no solo, uno se da cuenta cuando lee las polémicas literarias de esos años, que es un mecanismo, a mí me parece como muy mezquino, porque no es que estén subiendo solo por sus méritos, sino que están todo el tiempo como haciendo tabula rasa, como desplazando, descartando y minimizando todo lo que no pase por esa línea central que ellos están trazando, ¿no? Y que están trazando gracias también a mercados, a las agencias literarias, a los posicionamientos que logran desde Barcelona, desde París, demás y demás y demás. Y entonces hay como que desaprender todo eso para poder escribir desde otros lugares y encontrarse con textos. Hay una novela en los 50 en Argentina, aquí Sama, que Lucrecia Martel hizo una película de ella, yo no he visto la película todavía, pero Sama, para mí, no sé, no hay ninguna novela de boom, por ejemplo, que a mí me haya sacudido tanto como me sacudió Sama. Isabel dice una cosa muy importante, es una novela de los 50, una novela existencialista. Sí, toda la trilogía de la espera, Los suicidas también es la otra que yo leí, algunos cuentos como Caballo en el, ¿cómo se llama ese cuento maravilloso? No sé si se llama Caballo en el pastizal o algo así, una cosa deslumbrante de Di Benedetto. Pero bueno, Sama es una novela existencialista, una novela que se escribe en los mismos años de La náusea de Sartre y de La peste de Camus, y es una novela superior a esas dos novelas. Saer lo dice y yo estoy plenamente de acuerdo. Y nadie menciona eso. Caballo en el salitral. Exacto. Nadie menciona eso. Y es una novela superior porque habla del existencialismo sin caer en una novela de tesis, que es la que cae en ellos dos, donde los personajes están siempre tratando de demostrar conceptos y filosofías, tanto en La náusea como en El extranjero. Más en La náusea todavía. Y eso no pasa me parece que como artefacto narrativo, Sama es una novela superior a esa, o sea, que es una novela que está en la cúspide de lo que está haciendo en esos años. Y hubo que venir a leerla 30, 40 años después, porque no se hablaba de Di Benedetto, no se hablaba de Sama. Entonces, todas esas cosas hay que reconocerlas, no por un espíritu transgresor o por un espíritu solo político, sino por un espíritu estético. Digo, porque estéticamente son más potentes o están en el mismo lugar, en la misma jerarquía, y no las conocemos, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa búsqueda es lo que a mí me interesa de América Latina. Lo que me interesa es que es un territorio que, al contrario de Cuba, no es un lugar cerrado. Y cuando digo al contrario de Cuba, creo que pueden ponerle el nombre particular de cada uno de sus países. Al contrario que la nación es un territorio que no está clausurado, porque es un territorio que uno puede combinar y al que uno puede pertenecer también como identidad. Es decir, que no tienes que someterte a cierta renuncia que pasa no solo por el exilio, por el distanciamiento, sino que a cierta renuncia que te puede llevar al solicismo. Digo, la renuncia flaubertiana, por entenderlo. ¿Qué se iba a convertir Flaubert? No tiene modo de convertirse en otra cosa, porque Francia entera es una cultura. No tiene a dónde irse. Ya Europa está cartografiada, está sedimentada, pero yo puedo escapar de Cuba
Y puedo escapar de Cuba no solo de la no pertenencia, sino que puedo inventarme luego un lugar que habitar, un lugar concreto al que pertenezco, que no es exótico, que no es extranjero para mí. Y es un lugar en el que además puedo incluir lo que me interesa de Cuba. Y eso es muy, muy interesante, eso es muy importante. O sea, estos mecanismos de ficción son mecanismos de identidad. Este cómo sí del que habla Aira es un mecanismo sobre todo en que nos estamos inventando a nosotros mismos. Y eso es lo que a mí me interesa sobre todo de la literatura y es lo que me interesa de la escritura, lo que me interesa también del periodismo que hago. Qué bueno, ahí está Margunaí, gracias Héctor Berea. Creo que Catalina me había hecho una pregunta o alguien sobre la diferencia entre la no ficción y la ficción. A ver si la encuentro, me la repiten aquí. Sí, ¿cómo era exactamente? Yo dije alguna vez una frase efectista, pero la verdad es que con el tiempo no... Siento que todavía la puedo suscribir, que es que yo siento que la ficción se escribe con el oído hacia adentro y la crónica se escribe con el oído hacia afuera. Pero la materia muchas veces es la misma, sobre todo porque yo soy alguien, quizás por mi trabajo periodístico, que no establece un desarrollo. Yo no tengo la imaginación tanto como la experiencia y la observación en el mismo lugar a la hora de echar adelante la escritura, ¿no? Para mí la imaginación se reduce a la combinación de ciertos elementos fácticos o de ciertos elementos de la memoria, ciertos elementos también oníricos, pero no se trata de inventar donde no hay nada. Yo eso no lo sé hacer, ¿no? Y en la medida en que fui convirtiéndome en periodista, si tenía alguna posibilidad de inventar desde ahí, se fumó. Entonces, en ese sentido, la diferencia no está tanto en los procedimientos de acercamiento, porque la mirada que yo genero es una mirada que se trata sobre todo de organización de la realidad. Y en ese sentido no hay una diferencia entre la ficción y la no ficción, porque yo creo que hay un elemento fictivo, en el sentido de que hay un elemento de invención en los hechos fácticos, ¿sabes? En la manera en que se organizan, en la manera en que se dicen y demás. Hay una construcción ahí. Y ese principio constitutivo, tanto de la no ficción como de la ficción, es similar. Es similar. Entonces, a mí eso me parece como en ese sentido, como muy fácil, porque es el mismo punto de salida como para ambos caminos, ¿no? De hecho, muchas veces lo que yo hago es que cruzo cosas que... hay algunos textos de La Tribu, que es el único libro de crónicas que yo he publicado, donde algunas de las historias de esos personajes, yo luego las he metido, por ejemplo, en mi novela última, que está acá, que es esta, Falsa Guerra. Hay personajes que están en La Tribu y con los que luego yo trabajo en la novela desde la ficción. O sea, parto de algunos principios fundamentales y empiezo a imaginarles como otras vidas, ¿no? A mí esos guiños me interesan mucho. Me interesan los guiños que yo puedo establecer entre mis libros, entre los textos que voy pequeñando, que el lector no tiene por qué ser consciente de eso, ni mucho menos, pero son como pequeños juegos o pequeños trucos que a mí me interesa hacer. Entonces la diferencia ahí es fundamental en ese sentido. A mí en el sentido de que si yo voy a escribir ficción, creo que estoy tratando de encontrar una pulsión interna, y el oído está puesto muchas veces en mí, pero sabiendo que ponerlo en mí no significa que no esté atento a los demás, ¿no? Cuando estoy en la no ficción, deliberadamente estoy poniendo el oído en lo que están diciendo los demás, incluso a nivel literal, porque parte desde ahí. Hay un autor del que no he hablado, pero que ya entre tantas recomendaciones que he hecho puede parecer como uno más, pero pónganlo en la cima de la lista, que es B.S. Naipaul. Aquí se los escribo. Es el Nobel de 2001. Es un autor trinitario inglés que es para mí el autor de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI que mejor detecta los conflictos de la modernidad
tal como los entendemos hoy, tal como los entendemos nosotros, es decir, colonia, metrópolis, excolonia, luchas de liberación, territorios nacionales, culturas periféricas, absolutamente todo eso está en la obra de Naipaul y es un autor que no se parece a nadie. Y lo digo porque se pueden leer muchos libros de él en donde Naipaul lo que hacía era que se iba a determinada región en África o en la India o incluso en América Latina. Tiene un ensayo de Argentina excelente donde le da a los argentinos por todas partes, la verdad, incluso a Borges, pero Naipaul era un autor bastante insoportable, que tiene escasos elogios acaso hacia Shakespeare, algunos hacia Conrad y poco más, ¿no? Y creo que tiene una vida también como bastante, era un sujeto muy despreciable según dicen todos y según queda en su biografía también. Yo no lo he leído. Lo que sí me parece es que es un autor gigante, fundamental. Y uno puede encontrar en Naipaul, por ejemplo, esto que les estoy diciendo. Se iba a determinada región, escribió una larga crónica en The New York Reviews Books o algo así, y luego salían sus libros de ficción sobre esos temas, como Guerrilla en África, por ejemplo. Déjame pasar también, espérense, porque esto es algo que también les puedo pasar y es fundamental para que lo lean. María Paula, te voy a pasar una crónica que tengo de Naipaul que se llama Los cocodrilos de Yamoussoukro, que habla de Costa de Marfil. Un texto larguísimo y excepcional, es de una belleza. No es donde lo encuentro, yo lo tengo aquí en mi teléfono, pero aquí está, para que todos lo tengan, también se los recomiendo. Pásame el que Muchísimo. hice crear una carpeta que dice textos de la clase Carlos Manuel, a la que todos podemos tener acceso. Es el enlace que puse en el chat. Y allí Ahí les envié este, léanlo por favor, es un texto de no ficción, es un texto de periodismo. Naipaul es un autor fundamental, y tampoco se habla de él como se debería. Y solo vean este inicio, ¿no? Para que vean qué prosa. Naipaul es alguien que escribe de una manera muy sencilla, contrario a muchas de las cosas que les he dicho, de una manera muy sencilla, no seca, sencilla, que es otra cosa. Tiene una maestría tiene un acceso a la verdad, entendido como el lenguaje de manera directa, accede a los hechos con una claridad que yo no le he visto a nadie realmente. Empieza muy lindo, ¿no? Pero el texto está lleno de potencia. Y nos habla mucho a nosotros, porque hay estas cosas que pasan en África, tiene mucho que ver con, por eso les he hablado también de filósofos que no mencioné acá, como Achille Mbembe, filósofos africanos, que arrojan muchas claves, filósofos negros sobre lo que pasa en América Latina, porque venimos ocupando más o menos como el mismo lugar dentro del desarrollo del capital y del mundo industrial tal como lo conocemos hoy, ¿no? Y nuestras formas de gestión estatal, nuestras instituciones son muy parecidas en muchos sentidos. Dice, Yamoussoukro, en las profundidades de los bosques húmedos de Costa de Marfil, es una de las maravillas del África negra. Antes era una aldea y quizás entonces fuera como otras aldeas de la selva de África Occidental, donde las chozas de hierba sucumben a los 2 años. Pero Yamoussoukro era también la sede de un jefe tribal de la región y durante el medio siglo de gobierno directo de los franceses en el interior no se olvidó la autoridad del jefe, moral, espiritual o mágica. Así empieza y es excelente. Podría leerles ahora un ejemplo de un mal inicio que lo mencioné ahorita, pero yo creo que no hay que desgastarse con los malos inicios. Me recordó ahora el de Juan José Millás, que le hablaba de Mujica y cómo no empezar diciendo nada. ¿De qué les estaba hablando con el tema de... Bueno, que les recomendaba a Naipaul y que les decía, por ejemplo, este texto de Costa de Marfil da muchas claves de cómo trabajar desde la no ficción y luego leer sus novelas, ¿no? Cómo funciona todo ese mecanismo en el que primero puedes escribir algo. A mí me interesa contar lo de Haití, lo de Dominicana y lo del oriente de Cuba, porque me interesa inventar ese territorio específico en el que pasan muchas cosas, está muy ligado y aparentemente no lo está. ¿Por qué? Porque según las estructuras convencionales en las que entendemos estos países, Haití es completamente... Y todas estas cosas son verdades en un plano, en otro no. Haití es un estado fallido, el país más pobre del hemisferio occidental, habla creolo, francés. Dominicana es el reino de la bachata, del desparpajo, de algunos reggaetoneros, de las granjas de béisbol. Y el oriente de Cuba es una zona de un país comunista.
Ahí no hay, me parece a mí, ninguna posibilidad directa de establecer, pero si uno desmonta lo que se supone que son todas esas cosas a nivel de nación y se da cuenta que todo eso está en un radio que es más pequeño que cualquier estado gringo, por ejemplo, se da cuenta de que ahí hay unos cruces y unas experiencias como muy vivas que están pasando y que nadie las está radiografiando, nadie las está cartografiando. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Y yo creo que eso se pueden hacer con muchísimos territorios latinoamericanos, fronterizos también, porque somos una región muy común y con la curiosidad de que está llena de fronteras, ¿no? Y que esas fronteras no nos separan solo en un plano como muy lineal y en el otro siguen discurriendo como saberes comunes, ¿no? Y eso a mí me interesa mucho hacerlo. Bueno, buenísimo, gracias Cata. Yo creo que por ahí está bien, podemos conversar un poco más si me lanzan algunas preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Bueno, Mauricio creo que levantó la mano primero. Pero... Cualquiera de los dos, como quieran. Ok, que hable él, que ahorita hable y después voy yo. Pues dale, gracias. Voy, Yo quería Felipe. preguntar un poco, a lo mejor saliendo un poco del tema, que está muy bueno, pero antes de que se acabe el tiempo, quería un poco saber más de ti sobre el proceso de una vez, especialmente el proceso de escritura una vez ya tienes los materiales. Me interesa mucho la estructura, además de a nivel de cuando ya está terminado, pero en el proceso de organizar ese material. Por ejemplo, Ajá. uno hace las entrevistas, tiene audio, tiene fotos, tiene documentos. ¿Cuál es tu proceso una vez ya tienes todo el material en el escritorio, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo lo manejas? Si tienes algún procedimiento o si cambia cada vez. Yo creo que una forma de optimizar eso tiene que ver con lo que yo les decía, creo que en la segunda clase, ¿no? De cómo el lenguaje está en los hechos, porque a medida que yo voy recopilando ese material, que es algo que yo intento como volcar rápido y trabajar para que no se olvide, cuando estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo de periodismo, que creo que es el que te estás refiriendo, Sí, tengo muy claro como las demarcaciones temporales en mi cabeza en los que están los nudos que me interesan, donde se dijo algo en el momento, porque voy haciendo como una especie de letra pequeña de lo que va. Yo no anoto todo, yo grabo, pero siempre voy anotando como momento, lugar de las cosas importantes, ¿no? Y más o menos, claro que eso luego cambia, pero yo tengo como un esqueleto, una especie de esqueleto ahí del texto, ¿no? De lo que va a ser. Y entonces eso me ahorra muchísimo trabajo, me ahorra muchísima también tiempo de transcripciones que no tengo que hacer, tiempo de audios que a veces no tengo ni que escuchar completo porque sé más o menos dónde está lo que quiero. Funciona bastante así, la verdad. ¿haces algún tipo de diagrama o algo como un mapita Yo no lo hago, estructural? pero lo recomendaría. Yo no lo hago. No lo he hecho con ninguno de los textos que he escrito hasta ahora, pero creo que es necesario. Creo que, de hecho, este libro que quiero escribir, que me obsesiona muchísimo y que les digo, es un libro que se va a escribir con una especie de organización así estructural del trabajo, ¿no? Que es algo que no he hecho, que digo, yo lo que normalmente hacía es que abría la página y empezaba a soltar. Me parece que Sí, un ese poco método difícil. también, sí, los métodos también generan escrituras, ¿eh? Los métodos no son tan pasivos. Y entonces me parece que también ese método para mí por lo pronto ya estuvo. Quiero probar, pensar desde otro lugar. Chévere. Felipe, yo no he leído la última novela de Juan Gabriel Vázquez. No es un autor que me interese tampoco, pero lo que él dice lo ha hecho mucha gente. En ese sentido, de trabajar con hechos reales, a mí me interesa mucho, me gustó mucho una novela de un colega mexicano, Emiliano Monge, que se llama No contar todo, la recomiendo. Pero eso que está diciéndose Magnetizado de Carlos Busquet, que la pusieron acá, que también es muy buena, trabaja con lo mismo, con hechos de no ficción, y dicen que es una novela. Muchas veces yo siento, por ejemplo, en Magnetizado decían todo el tiempo que era una novela, básicamente por un problema de mercado, porque me parece que la novela se traduce mejor, vende mejor si dicen que es novela,
Pero en realidad yo no tenía ningún problema con llamarle a eso una gran entrevista y no perdía un ápice de la calidad literaria que tenía, ¿sabes? Se hace muchas veces como esas etiquetas están nombrando más para la lectura externa del texto que lo que el propio texto es. Entonces ahí como, no sé, con ese libro puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Dicen que es como novela por el tratamiento, pero también puede leerse como una crónica, etcétera. No, no es tan importante eso a la larga, me parece. Carlos, Yo no he leído Las Tierras Arrasadas. No lo he leído, pero quisiera. Sí, dime, Mauricio, y luego le respondo acá a María. a ver, me interesó eso que mencionaste ahorita sobre tratar esas zonas que son un poco más pegadas, son del Caribe, pero esas que tienen como esa parte más caribeña de lo que es el latinoamericano y donde incluías las zonas orientales del país. A mí me llama un poco la atención a ver cómo tú tratarías o qué buscarías en esas zonas del país o cómo analizar eso que obviamente tiene una diferencia a lo que es más occidente. No lo sé porque tengo que ir, porque además no va a ser el oriente de Cuba tal como yo lo conozco, va a ser el oriente de Cuba integrados a los territorios que están más al este. Yo siempre me he relacionado con todo esto, a ver si lo pueden establecer también como en sus países, a ver, porque yo siempre he llegado al oriente de Cuba a partir del oeste y siempre he leído el oriente de Cuba en relación con el oeste, pero lo que yo voy a hacer es leer el oriente de Cuba en relación con su este. El oriente de Cuba como oeste de algo, es un lugar completamente distinto. Entonces yo no te sé decir, cuando estoy hablando de ese lugar, cuando yo vaya a ir a Oriente, voy a brincar de Santo Domingo a Santiago, no voy a ir de La Habana. Aunque a lo mejor el vuelo lo haga desde La Habana, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? No voy a, siempre que leo a Santiago, cuando iba a Guantánamo o iba a Granma, lo leía como un viaje de la ciudad hacia el interior, ¿no? El interior de qué, ¿entiendes? O sea, hice eso. O leía a los migrantes de Oriente que estaban en La Habana y los desplazaban y hubieran un poco deportados de su propio país, pero siempre en relación a eso, ¿no? Como el flujo, el vector está en esa dirección, pero lo que yo voy a hacer es moverme en otro lugar. Entonces otro Oriente y son otros saberes. Y es todas esas cosas que desde Occidente en Cuba se ven como ¿sabes? Como ciertas zonas exóticas, eso que tú, fíjate que tú, porque a falta de palabras, tú dices un Caribe más Caribe, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Sí. No, te Sí, entiendo, lo pero que... porque justamente hay que nombrar, te entiendo porque es lo que pasa cuando uno nombra por aproximación, pero lo que a mí me interesa es cuando vaya ahí decir no un Caribe más Caribe, sino a ver qué es lo que voy a decir, qué palabra me voy a encontrar en los hechos, ¿no? A eso me refiero. El hecho muy claro eso sí lo tengo más o menos cartografiado, de cómo el reggaetón entra por Santiago a Cuba desde las estaciones de radio de Kingston que tomaban unos santiagueros rastas que subían allá arriba en algún pico del Turquino a grabar las canciones que venían en esas emisoras de radio, ¿no? Hay un documental muy bueno de Candyman que va a sacar un amigo pronto que habla de eso muy bien. Y todo eso me interesa mucho. Y a ver, es cómo no tratarlo, bueno, más o menos ahí me respondo, cómo no tratarlo desde eso mismo, desde la exotización o lo que yo le llamaría a veces turismo de la miseria que se suele Sí, hacer claro, totalmente, huir de esos lugares, ¿no? Y sobre todo no leer el oriente de Cuba desde Occidente, porque además yo soy del Occidente, soy matancero, en realidad toda mi vida, salvo esos viajes que son insignificantes, pero toda mi vida ocurrió entre Matanzas y La Habana, ¿no? Y mi lectura del Oriente es desde ahí. No me interesa ahora mismo eso. Gracias, Carla. Marta, a ver, te respondo. Que el duro los matanceros. No, yo solo tengo formación periodística, si es que eso es formación, porque sabemos que las carreras de periodismo dan un poco de pena. Tienes toda la razón. Me parece que hay por ejemplo,
una acentuación en el hecho de leer el periodismo como oficio y no leer el periodismo como también un lugar intelectual desde el que mirar las cosas. Cuando digo intelectual, digo de entender las cuestiones públicas y de pensarlo también como una zona de reflexión. Estoy completamente de acuerdo contigo y eso es una cosa a la que yo intento huir, porque básicamente mi formación de periodista y hacer periodismo, que me interesa enormemente y que no voy a renunciar a eso, no tiene por qué convertirme meramente en alguien que ejerce un oficio y que no lo piensa. No tiene por qué convertirme en alguien que ejecuta y que acepta los paradigmas de ese oficio que ya están dados. No, me interesa hacer periodismo en el mismo tiempo que lo estoy pensando. Me interesa intelectualizar ese ejercicio, ese oficio, que lo sigue siendo. No tengo ningún problema con el término oficio, ¿no? Con el término de laburar de hecho, eso es muy lindo del periodismo. Y no, la formación que tengo es esa y una formación bastante empírica, en el sentido de que mis lecturas nunca se guiaron como por un programa, ¿no? De hecho, si algo yo ahora decir cuando entré a la carrera de periodismo en La Habana, es que era una carrera bastante mediocre, bastante poco exigente y me dejaba todo el tiempo para leer lo que yo quisiera, ¿no? Eso sí he hecho bastante, realmente, que leo desde pequeño creo que leo. Y, y es un placer, siempre, nunca ha sido una carga, ¿no? De hecho, me venía preparando para escribir antes de saber que quería escribir, porque leo desde muy temprano y eso es básicamente toda la formación. Pero también, por ejemplo, lean, yo me reconozco mucho en un discurso que dio hace día Aira, que está en la web, creo que si lo googlean, yo lo leí en algún lugar, que se llama Una educación defectuosa, cuando le dieron ahora el premio Formentor, hablé de eso ayer. Y yo creo que eso es un poco también, me reconozco ahí, me reconozco en esa formación. No tengo una formación fuerte, académica, clásica, en ninguna materia, en nada. Y estoy tratando entonces de hacer una virtud del defecto que supone eso, ¿no? Estoy tratando de armar algo a partir de mis nociones y de los saberes así medio clandestinos de los que me he podido apropiar.